Gracias, Señor, por este tiempo de adoración, de alabanzas a ti. Gracias, Jesús, por permitirnos adorarte, por enseñarnos a orar y adorarte. Aleluya, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Qué bueno estar aquí adorando al Señor, glorificándole, exaltando su nombre y dedicar un tiempo para poder accesar, llegar a la presencia del Señor. Amén. Juntos como un solo cuerpo adorando al Señor, le honra a Él. Qué bendición. Le felicito a usted por dedicar este tiempo y hermano, escoger el mejor lugar. Amén. Es que escoger el mejor tiempo. Este es el mejor lugar y el mejor tiempo. Aleluya. Una vez más, bendecimos también a los que nos sintonizan por Estéreo Salem TV y por las aplicaciones de la radio. Los bendecimos y también desde aquí enviamos una palabra para ustedes. Amén. Hermanos, hoy vamos a estar enfocándonos en el libro de Ezequiel, capítulo 37 y verso 1. Y hoy yo quiero hablar un tiempo sobre el mover de su gloria. Quiero compartir este mensaje sobre el mover de su gloria. En Ezequiel 37, ahí el profeta nos da algunas pistas. Cómo provocamos el mover de su gloria. Amén. Porque la atmósfera, el clima espiritual provoca el mover de la gloria del Señor. Y cuando su gloria se mueve, hermanos, no hay lugar para que se mueva otra cosa más que el Espíritu Santo. Amén. Cuando su gloria se mueve, no hay lugar para que se mueva otra cosa, otro pensamiento, otra manifestación más que la del Espíritu Santo. Lo vamos a aprender ahí en la palabra hoy, en el versículo 1, capítulo 37 de Ezequiel. Vamos a leer los primeros 7 versículos del 1 al 7 hoy, y que vamos a estar tocando otros versos allí, ¿verdad? Amén. Cuando lo tengan, por favor, me responden con un amén, me confirman para que lo leamos allí en una sola línea. ¿Estamos listos? La palabra del Señor dice de la siguiente manera: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Seguimos. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos.
pero no había en ellos espíritu, y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Aleluya, gloria al Señor. Pueden sentarse. Bendecimos al Señor por su palabra, que es buena, amén, que es edificante y que es inspiradora. Palabra del Señor que hemos leído hoy, amén. Qué interesante que nosotros hemos leído este panorama, este cuadro que comienza con Dios y termina con un milagro de Dios, amén. Que me llama la atención cómo habla de un ejército grande en extremo que estaba en un valle, de hecho muerto, en un valle que estaba, un ejército que estaba muerto en un valle, ¿sí? Pero no solamente estaban muertos, estaban desintegrados, estaban huesos de los cuerpos por un lado, tendones ya secos, y huesos por otro lado, y así sucesivamente, huesos desintegrados. Pero ¿a qué se refiere el texto cuando hace esta comparación de un ejército extremo que está en un valle como huesos secos? Se refiere a lo que dice el versículo 11, y aquí está el sentido fuerte para entender esta palabra. Ahí dice: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos, los que leímos, todos estos huesos, este ejército que está en este valle, son la casa de Israel. No son los que están perdidos sin Cristo, no son los que están allá prácticamente sin la presencia del Espíritu Santo, no son aquellos que están sin tener prácticamente, hermanas y hermanos, oportunidad de venir y arrodillarse a este lugar. No, esos huesos, dice, son la casa de Israel. Prácticamente, si lo traducimos al Nuevo Testamento, estos huesos son la iglesia de Jesucristo, es el cuerpo de Cristo, son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, mire qué interesante. He aquí, ellos dicen, por eso estaban como huesos muertos y secos. Ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Esta casa de Israel eran miembros del pueblo de Dios, los cuales habían perdido la esperanza de vivir, habían perdido una esperanza de poder salir adelante en medio del cautiverio y en medio de las dificultades. Si lo interpretamos en palabras cortas y rápidas, estos eran vivos que se sentían muertos, eran personas que tenían vida, pero que se sentían que ya estaban muertos, sin esperanza alguna. En muchas ocasiones nosotros nos sentimos de esta misma forma. Nosotros tenemos como cuadro espiritual en nuestra vida, que sabemos que Cristo está en nosotros, pero a veces sentimos que Dios ya no está en nuestra vida. Sentimos como que algo no está activo, como que algo no está trabajando de parte de Dios. A veces oramos y no vemos respuesta. A veces clamamos y no vemos el mover. A veces nosotros somos del cuerpo, somos de la iglesia, pero sentimos que nada está trabajando a favor nuestro.
a veces eso nos hace como sentirnos en desesperanza y sin la paz trabajando a favor nuestro, porque la esperanza produce la paz del Señor. Amén. En este sentido de la palabra es que estos vivos se sentían como muertos. ¿Y qué es lo que hace el Señor para hacerles recobrar vida? Él mueve su gloria en medio de ellos. Él permite que su gloria se mueva a favor de ellos. Pero para ver esa gloria moverse y reactivar, reunificar, y para poder hacer que esos huesos se levanten, se conecten hueso con hueso, para que los tendones vuelvan y se peguen en esos huesos, para que la carne, los tejidos se levante de nuevo y se pegue en esos huesos, y después la piel cubra esa carne, y después el espíritu llega a sus vidas. Allí se hace algo interesante. Se genera, hermana y hermano, un cuadro del mover de su gloria, el cual vamos a especificar hoy. ¿Cómo podemos provocar que su gloria se mueva para traer algo que probablemente se ve inalcanzable, para traer algo que sane aquello que nosotros podríamos considerar insanable, para que esa gloria levante aquello que podríamos considerar ilevantable? Lo primero que nosotros podemos hacer, hermana y hermano, para provocar el mover de su gloria, es estar en un espacio con cobertura. Amén. Un espacio con cobertura del Señor. En el versículo 1 comienza diciendo el texto: la mano de Jehová vino sobre mí. Vea, la mano de Jehová vino sobre mí. Esa mano del Señor reposó. Y cuando se refiere a este texto en otras versiones dice: la diestra de Jehová cayó sobre mí. Y cuando la Biblia se refiere a la diestra de Jehová o a la mano de Jehová, esto trae consigo una cobertura con autoridad del cielo en la vida del profeta. Cuando nosotros, hermano, queremos ver el mover de su gloria, debemos estar en el lugar donde la cobertura del Señor está trabajando, donde la cobertura de lo alto está operando. El salmista dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mire, morará bajo la sombra. Y esa bajo la sombra del Omnipotente es la cobertura de Dios. Necesitamos, para ver el mover de su gloria, esa cobertura de lo alto trabajando en nuestra vida. Amén. Pero a veces alguien ilustraba allí. A veces nosotros le ponemos paraguas a esa cobertura y no permitimos que llegue a nosotros, sino que nos haga sombra allí. Amén. Entonces, nosotros necesitamos, hermano, que el Señor tome con autoridad su mano y la haga reposar sobre nuestra vida. No sé cuántos han tenido la experiencia de sentir palpablemente la mano de Jehová reposar sobre sí. Cuando la mano de Jehová reposa y toca, hermana y hermano, cuando la mano de Jehová toca, algo sucede en ese lugar, algo sucede en esa persona. Algo maravilloso sucede. Cuando Jesús tocó los ojos del ciego, el ciego dejó de ser ciego y comenzó a mirar. Cuando el manto de Jesús tuvo un toque con la mano de aquella mujer que tenía 12 años de fluir sangre y de estar enferma, esa mujer cambió el fluir de sangre por el fluir de la gloria del Señor. Porque cuando hay un toque en la cobertura de lo alto, algo sucede. Y lo primero que sucede es que su gloria se mueve. Y cuando la gloria se mueve, trae consigo milagros,
maravillas, prodigios, trae cambios transformales en la vida nuestra. Es importante dejar que el Señor nos toque. Amén. Que el Señor toque nuestra vida, hermano y hermana. Y hay que hacer hasta lo imposible. Hay que hacer todo nuestro esfuerzo para recibir el toque, la cobertura del Señor. Aleluya. La mano de Jehová vino sobre el profeta, lo tocó. Aleluya. En una ocasión nosotros miramos a una persona de baja estatura, dice la palabra, allá en Lucas, conocido comúnmente como Zaqueo. Amén. Zaqueo estaba allí entre la multitud, escuchando al Jesús sanador, escuchando al Jesús salvador. Y Zaqueo escuchaba de Jesús, y Jesús de repente no podía mirar a Zaqueo, humanamente hablando, porque Zaqueo era muy pequeño de estatura y la multitud lo cubría. La multitud era más grande que la estatura de Zaqueo. Entonces Zaqueo hizo algo, provocó que Jesús pusiera su atención en él. Amén. Y dice la Biblia allí que lo que hizo Zaqueo fue subirse a un palo, a un árbol, el cual le decían sicómoro. Un árbol de sicómoro. Se subió, y cuando se subió, Jesús lo mira allá en el árbol y capta la atención de Jesús. Aleluya. Jesús se enfoca en él y le dijo: Zaqueo, baja de ese árbol pronto. Baja ya, porque ha llegado la salvación a tu casa. Aleluya. Ha llegado la salvación a tu casa. Quizás no hubo un contacto físico, pero hubo un contacto visual de parte de Dios allí. Y hubo un contacto donde Jesús lo vio, y Dios allí comenzó a hacer algo en la vida de Zaqueo. Y ya nosotros sabemos la historia. Zaqueo fue, abrió las puertas de su casa. Jesús entró a la casa de Zaqueo y ahí sucedieron milagros sorprendentes. Zaqueo fue restaurado, fue sanado, y él fue liberado de algunas situaciones complicadas que tenía. Porque cuando Jesús llega y toca, algo sucede en la vida nuestra. Amén. Así sucedió con este pueblo que estaba sin esperanza en el valle, cuando Ezequiel mueve o se mueve en la mano de Jehová. Y cuando la mano de Jehová se mueve, consigo, y digo por eso que cuando está la cobertura del Señor, el Espíritu Santo se manifiesta allí. El Espíritu de Dios ahí se manifiesta. Porque dice el texto que la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me llevó en el Espíritu. Aleluya. Qué bueno que nos mueva el Espíritu Santo. Que cuando nosotros demos un paso, demos un mover, que sea el mover del Espíritu Santo trabajando en nuestra vida. Y eso prácticamente genera el mover de su gloria. Aleluya. Pero estando en un espacio con la cobertura del Señor. Y allí miramos, ahí en el texto también, consecuentemente, que hay esa acción del Espíritu de Dios. Porque el profeta dice: me llevó en el Espíritu de Jehová. En el Espíritu de Jehová me llevó. Fue impulsado, fue movido, fue, hermanas y hermanos, inspirado a caminar sobre aquel valle que estaba lleno de huesos. Y dice que se llegó al valle y que estaba rodeado de un montón de huesos secos. A veces el Espíritu Santo, cuando entendemos el mover de su gloria, no nos va a llevar a los lugares que quizás nosotros pensamos que podría llevarnos, o que en nuestro instinto o en nuestro gusto queremos que nos lleve. A veces queremos que nos lleve a lugares casi celestiales,
a lugares hermosísimos, a lugares de fragancia espiritual. Pero aquí el Espíritu Santo llevó al profeta a un lugar complicado. Lo llevó a un lugar donde habían huesos muertos y secos. Pero allí es donde nosotros aprendemos que cuando el Espíritu se mueve, hermana y hermano, es garantía a donde Él nos está llevando. Hay garantía de que algo bueno va a suceder en ese lugar. No importa a dónde Él nos esté llevando, siempre y cuando sea la acción del Espíritu movida por la gloria del Señor, movida por la gloria de Jehová. Cuando el Espíritu se mueve, mire, suceden maravillosas cosas. Dice, me hizo pasar en el verso 2 cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Era un caos, era una crisis, era una complicación, pero el Espíritu se movió. Amén. Pero el Espíritu se movió. Pero el Espíritu se movió. En los primeros versículos de la palabra de la Biblia dice en Génesis ahí que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de la tierra. En medio de ese desorden y en medio de ese vacío, que es lo que le llaman como un caos, en el caos o en la crisis de la creación hubo un mover del Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios, cuando trae su mover, es porque algo va a hacer allí. Y dice el texto, después que comenzaron a reordenarse las cosas en la creación, pero aquí en esta recreación de los huesos comenzaron a ordenarse también y comenzaron a integrarse, a complementarse algunos aspectos importantes. Primero nosotros miramos que hay una integración, un milagro aquí. ¿Cómo iba a saber el profeta si el hueso del brazo derecho que estaba allí iba a pertenecer al pectoral, a los huesos del pectoral que estaban por aquel otro lado? O que los huesos del cráneo de ese brazo y de ese pectoral iban a pertenecer a los huesos del cráneo de aquel otro lado. ¿Cómo iba a saber el profeta eso si había una multitud de huesos? Hermana y hermano, ahí hubo un milagro, y un milagro de integración, hubo un milagro de reunificación, hubo un milagro de reconstrucción. Y ese milagro no lo podemos nosotros contar o no lo podemos nosotros aprobar o evidenciar. Solamente podemos creer que lo que la ciencia no puede calcular, no puede trabajar, que lo que la ciencia no puede contar y no puede explicar, el Señor en el mover del Espíritu sí lo puede comprobar. Amén. Entonces ahí hubo una reunificación de los huesos. Aparte de eso, usted sabe que un pedazo de carne, cuando ya está cortada, un pedazo de carne se pudre. Y cuando se pudre se engusana. Y cuando agarra gusanos se deshace. Y no puede volver esa carne a estar viva. Pero aquí dice que la carne se pegó en los huesos. Hermana y hermano, donde no se puede hacer algo el Espíritu, en la acción del Espíritu sí se puede hacer mucho. Donde no se puede hacer algo en la acción del Espíritu sí se puede lograr mucho. Es en la acción del Espíritu, es en el mover del Espíritu, es en esa acción donde se puede hacer mucho, cuando otros o algunos puedan decir que no se puede hacer nada. Amén. Y lo tercero que nosotros miramos allí en este texto, aparte de lo que hablamos del espacio con cobertura en el verso 1, del mover o la acción del Espíritu también en el verso 1, nosotros miramos que hay en tercer lugar, para mover la gloria, un ambiente profético. Hay un ambiente profético.
En el versículo 4 dice el texto allí: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Oiga, profetiza. En el verso 5, el profeta menciona: así ha dicho Jehová el Señor. Ahí está ya profetizando. En el verso 7 vuelve a decirle al Señor, o dice el profeta: profeticé como me fue mandado. Y en el verso 9 dice: y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza. Y en el verso 10 dice: y profeticé como me habían mandado. Ese término profetizar, ese verbo profetizar, en las diversas acciones se menciona, hermana y hermano, en muchas ocasiones acá, lo cual indica que el mover o el ambiente que estaba allí era un ambiente profético. Repito, era un ambiente profético. Y el ambiente profético está diseñado para restaurar. El ambiente profético está diseñado para proclamar palabra. El ambiente profético está diseñado para levantar lo que estaba muerto. Porque el ambiente o la parte profética y el ministerio profético no solo es para predecir el futuro, no solo es para predecir lo que va a venir o lo por venir. Amén. El ambiente profético es para que en el presente se suelte una palabra estimulada por el Señor y por el poder del Espíritu Santo, y esa palabra va a generar una recreación en lo que está perdido y en lo que está muerto. Aleluya. En lo que está destruido se vuelve a reestructurar cuando hay un ambiente profético, cuando se suelta una palabra con poder y unción del Espíritu de Dios. Ahí nosotros miramos ese ambiente profético que conecta palabra y espíritu. Palabra y espíritu se conectan, y el profeta fluyendo en ese espíritu y en esa palabra. Hermano, cuando hay una mujer y un hombre de Dios, cuando hay alguien de Dios que se pone en pie y lanza una palabra profética en medio de una circunstancia, en medio de una dificultad, en medio de una enfermedad, en medio de la desesperanza, de la angustia, de la tristeza, cuando se levanta esa persona ungida y comienza a ordenar, a dictar palabra profética, los ambientes cambian. Los ambientes cambian. La atmósfera se torna diferente. Lo que nosotros miramos aquí, que el profeta dictó en el dicho de Dios por el poder de la unción del Espíritu Santo, fueron palabras de vida. Vivifícate, le dice, vivifícate, cobra vida, le dice el profeta a los huesos. Entonces, hermana, hermano, iglesia, es tiempo que nosotros nos levantemos a proclamar palabra de vida, palabra profética, palabra de sanidad, palabra de bendición. Cuando usted se siente en un momento dificultoso, quizás cuando la enfermedad llega, usted levántese y háblele a esa enfermedad con palabra profética en el poder del Espíritu, y suelte esa palabra para que esa enfermedad salga de su cuerpo, porque usted es templo y morada del Espíritu Santo, no es una morada de las enfermedades continuas. Aleluya, gloria al Señor. Que cuando nos sentimos nosotros en un estado casi depresivo, nosotros le hablemos palabra profética a ese estado de ánimo, como el salmista le dijo al alma: oh alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, alaba a Jehová, y no te olvides de ninguno de los beneficios de Jehová. Porque a veces no queremos, a veces no hay ánimos, a veces no hay ganas, pero es ahí donde nosotros tenemos que profetizarle
a nuestro estado de ánimo, a nuestra alma, a nuestro corazón, y dígale en el poder del Espíritu: actívate y alaba al Señor. Despiértate y adora a tu Dios. Aleluya. Pies míos, actívense y proclamen y vayan a proclamar la verdad del Evangelio. Boca mía, actívate y profetiza palabra de bendición. Cuando nosotros estamos en un ambiente profético, nosotros lanzamos palabra. Le hablamos a la adversidad, al infierno mismo le hablamos y le decimos: retrocede, porque por un camino veniste y por 7 huye. Al diablo mismo le decimos: no te pertenece mi familia, no te pertenece mi vida, así que te vas de este lugar, porque mi vida, mi familia y todos aquí pertenecemos a Jesucristo y al Espíritu de Dios. Aleluya. Entonces, hermana y hermano, en el ambiente profético se transforman los ambientes, se transforman las situaciones. Porque nosotros mirábamos el cuadro allí. Cuando el profeta comienza, la situación era complicada. Pero mire cómo se está sucediendo. En el verso 7 dice: profeticé, pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Allí está el primer milagro. Y miré, verso 8, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero había un detalle: no había en ellos espíritu. Estaban como un esqueleto, estaban como una estatua. Allí no había espíritu. Y me dijo, verso 9: profetiza al espíritu. Por eso es que yo digo al espíritu, o sea, espíritu ahí está con E minúscula. No es al Espíritu Santo, aunque después aparece con E mayúscula. Pero primero le profetiza al espíritu de él, al espíritu que está morando en él, o sea, al espíritu, al alma, allí, esa parte que conecta los entornos espirituales. Él le dice: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu. Ahora le está profetizando y está hablándole al Espíritu Santo, porque está con E mayúscula. Ven de los 4 vientos, del norte, del sur, del este, del oeste. Ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Ahí está profetizando: vivirán. Amén. Vivirán. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ahí hubo un avivamiento. Hubo un avivamiento. Ahí hubo un Pentecostés anticipado, un mover glorioso que trajo vida, un mover poderoso que trajo vida. Así que hoy es tiempo de que usted provoque el mover de su gloria. Y el mover de su gloria a través de 3 factores o 3 recursos: cobertura de Dios, acción del Espíritu y ambiente profético. Repito, cobertura de Dios, porque la mano de Jehová vino sobre el profeta. Acción del Espíritu, porque el Espíritu lo llevó al valle de huesos. Y ambiente profético, porque el Señor le dice: profetiza. Y él profetizó, dio palabra. Así dice Jehová, lanzó el dicho de Dios.
En los ambientes, hermanos, se mueven situaciones complicadas allí en los aires, pero cuando hay un dicho de Dios en el espíritu, hay una irrupción, hay un rompimiento de lo que se está moviendo en el ambiente y prevalece esa palabra que es el dicho de Dios para transformar, para cambiar. Aleluya. Así que hoy dice en el verso 12: por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y haré subir de vuestras sepulturas y traeré a la tierra de Israel. Os traeré a la tierra de Israel y sabréis, verso 13, que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Porque Él no solo habla, Él también actúa. Amén. Él no solo habla, la palabra no solo se dice, sino que esa palabra trae una acción. Esa palabra trae una acción, y esa acción dice que hizo que las sepulturas se abrieran, los sepulcros se abrieron, y que el pueblo de Israel viniera a reposar a la tierra del Señor. ¿Cuánto necesitamos el reposo de Dios? ¿Cuánto necesitamos el descanso del Señor? ¿Cuánto necesitamos el reposo, el descansar de Él, de nuestro buen pastor que nos hace reposar sobre corrientes de agua en pastos delicados? Amén. Necesitamos ese conforte del Señor, ese consuelo para reposar, hacer descansar nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Hoy es tiempo, hermana y hermano, y es momento de hacer y provocar que su gloria se mueva. Que su gloria se mueva. Que su gloria se mueva. Amén. Que su gloria se mueva. Quiero orar por ustedes, hermanos. Quiero orar por sus vidas hoy. Quiero orar por salud. Quiero orar por sanidad. Quiero orar por restauración. Aleluya. Y les voy a pedir que por favor me ayuden a orar y se pongan sobre sus pies. Se pongan allí de pie y use la palabra del Señor para profetizar sobre su situación. Use la palabra de Jehová para profetizar sobre su vida. Profetice a sus hijos, profetice a su familia, profetice a sus finanzas. Abra su boca y lance el dicho de Jehová. Lance el dicho del Señor y profetice, profetice, profetice en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que su espíritu se mueva para generar ese ambiente profético, aleluya, para generar ese mover glorioso. Oh, gracias Jesús, gracias Dios. Gracias Padre por traernos esta palabra, porque necesitamos estar bajo la cobertura del Altísimo, que su mano venga y repose y toque nuestras vidas, que la acción del Espíritu Santo pueda hacer en nosotros un rema, pueda traer en nosotros vida, pueda traer en nosotros algo sorprendente, algo maravilloso. Oh Espíritu de Dios, profetizamos a los cuatro vientos, del norte, del sur, del este, del oeste. Ven y sopla, sopla sobre tu iglesia. En esta dirección venga el soplo. A este punto, Señor, venga el soplo de tu espíritu, el soplo de tu presencia, el soplo del Señor. Oh Señor,
presencia y tu mover. Tu presencia y tu mover. Trayendo esa palabra, Señor. Inspira esas palabras en nuestra boca. Inspira esa palabra, Señor, para cambiar los ambientes, para cambiar las situaciones. Hablo, Señor, a los órganos dañados, parte del cuerpo con dolor de tu pueblo. Hablo a esa parte afectada en el nombre de Jesús. Ese órgano, esa parte del cuerpo con dolor, con dificultad, se sana en el nombre de Jesús. Se sana en el nombre de Jesús. Se sana en el nombre de Jesús. Dinámica a esa iglesia, Señor, que se mueve en el poder, que se mueve en la unción. Hablo a la iglesia: actívate, te activas, te activas, te activas, te activas. Activación del Espíritu sobre ti. Vuelve, Señor, a unir hueso con hueso. Vuelve a unir, Señor, cada hueso con su hueso. Jesús, es por fe, es por fe. Profetiza, profetiza, mujer, profetiza, varón. Gracias, Jesús. Señor poderoso, gobierna, gobierna, gobierna. Señor, posesiónate, posesiónate en cada alma, en cada corazón, en cada mente. Jesús, toma el control en nuestras
profetizamos una gloria poderosa para esta iglesia. Una gloria sorprendente para esta iglesia. Avance, desarrollo, crecimiento para las familias. Las familias, profetizo a las familias de la iglesia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Profetizo a las familias, a los matrimonios, a los hijos. Corazones de los hijos volviéndose a sus padres. A los padres, corazón de sus padres volviéndose a los hijos. Gracias. Amén, Señor. Amén. Aleluya.